Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos sobre los instrumentos analógicos para las mediciones eléctricas fundamentales. Hablaremos de las mediciones de corriente, voltaje, resistencia y potencia en corriente continua. Y para ello haremos referencia al principio de funcionamiento de los instrumentos básicos que son el amperímetro, el voltímetro. También haremos referencia a los errores de medición que se cometen cuando se utilizan amperímetros y voltímetros. Y por otra parte hablaremos del ómetro, el multímetro y el vatímetro. En principio debemos mencionar que para estas mediciones analógicas existe un elemento básico conocido como el galvanómetro, el cual consta de una bobina móvil situada en un campo magnético. Cuando la corriente pasa por dicha bobina, entonces ella girará proporcionalmente a la intensidad de corriente que circule por ella. Este entonces es el elemento fundamental de medición con el cual se construyen los amperímetros, los voltímetros y los ómetros analógicos. En la figura observamos los elementos constitutivos de un galvanómetro. Vemos un imán permanente, luego vemos un núcleo de hierro dulce y sobre ese núcleo está la bobina rectangular móvil a la cual está sujeta una aguja y esa aguja indicadora se va a desplazar sobre una escala a través de la cual entonces podremos obtener las lecturas de acuerdo a las mediciones que estemos realizando. En términos simples, el galvanómetro en diagramas eléctricos de instrumentos se representa con una resistencia identificada como RG, resistencia galvanómetro, y una circunferencia con la letra G que indica que estamos en presencia de un instrumento de medición básico o galvanómetro. El primer elemento analógico que analizaremos, construido a partir de un galvanómetro, es el amperímetro analógico, el cual es un instrumento que se utiliza para la medición de corriente y que consta de un galvanómetro y adicionalmente unas resistencias en paralelo denominadas resistencias Shunt y adicionalmente una escala sobre la cual se va a desplazar la aguja indicadora. Acá vemos entonces la representación de un instrumento de medición de corriente, en este caso un amperímetro, que mide un rango de corriente de 0 a 5 amperios de corriente continua. Este tipo de instrumentos analógicos se contraponen con lo que son los amperímetros digitales, que son los instrumentos utilizados para la medición de corriente, pero que utilizan circuitos electrónicos convertidores analógicos digitales para transformar esas pequeñas corrientes medidas en dígitos y mostrarlos en pantallas o display. En nuestro caso nos referiremos solo a los instrumentos analógicos. En temas posteriores haremos referencia a los instrumentos digitales. Acá vemos entonces la forma como se representa el amperímetro en términos de diagrama interno. Vemos entonces la entrada del amperímetro, acá vemos la corriente del galvanómetro que circula a través del elemento básico de medición y en paralelo encontramos entonces la resistencia Shunt. Los elementos o parámetros eléctricos que intervienen en la medición de corriente utilizando un galvanómetro son la corriente que pasa por el galvanómetro, la resistencia interna, producto de los elementos con los cuales está fabricada la bobina del galvanómetro, la resistencia Shunt o resistencia en paralelo, que es la que se utiliza para desviar la cantidad de corriente que estemos midiendo, la corriente Shunt, que es la corriente que pasa por la resistencia Shunt, y luego tenemos entonces la corriente principal, que es la corriente que entra al instrumento, o dicho de otra forma, la corriente que vamos a medir. Si aplicamos entonces la ley de Ohm, podríamos decir que la corriente que pasa por el galvanómetro multiplicado por la resistencia del galvanómetro es igual a una tensión. Es decir, entre estos dos puntos hay una caída de tensión que se representa como IG por RG. Como estos elementos están en paralelo, podríamos decir entonces que la tensión en el galvanómetro es igual a la tensión en la resistencia Shunt. Por eso podemos establecer que IG por RG es igual a IS por RS. Luego entonces, aplicando la ley de Kirchhoff en el nodo en el cual se conectan el galvanómetro y la resistencia Shunt, podemos decir entonces que la corriente que pasa por el Shunt es la corriente que entra al instrumento menos la corriente que se deriva por el galvanómetro. De esa forma entonces la ecuación anterior la reemplazamos por IG por RG igual a I menos IG por RS.
Luego entonces podemos despejar de esta expresión a RS y nos queda que RS va a ser igual a IG por RG entre I menos IG. A esta ecuación, esta es la que vamos a llamar la ecuación de la resistencia Shunt, a través de la cual entonces podremos determinar el valor de esta resistencia necesaria para colocar en paralelo de acuerdo a la escala de corriente que queramos medir con el amperímetro. En este caso entonces diríamos que la resistencia interna del amperímetro sería la resistencia del galvanómetro en paralelo con la resistencia Shunt. Y acá vemos entonces la ecuación de dos resistencias en paralelo relacionadas con la R del galvanómetro y la R Shunt. En términos ideales, esa resistencia de amperímetro debería ser 0 o lo más cercana a 0 posible. Hablemos ahora entonces del voltímetro. El voltímetro es un instrumento utilizado para la medición de voltaje y está formado también, al igual que el amperímetro, por un galvanómetro, pero en este caso ahora ese galvanómetro tendrá una resistencia en serie llamada comúnmente resistencia multiplicadora. Acá vemos un voltímetro analógico que mide un voltaje de 0 a 30 voltios en corriente continua. El diagrama interno del voltímetro sería entonces la resistencia multiplicadora conectada en serie con el galvanómetro. Los parámetros a considerar para el análisis interno de un instrumento de medición de voltaje o voltímetro serían entonces la corriente de galvanómetro, IG, la resistencia de galvanómetro, RG, el valor de la resistencia multiplicadora necesaria a conectarse en serie y por supuesto el voltaje medido, que es el voltaje entre el punto de entrada y salida del instrumento. Acá vemos entonces que, igual por ley de Ohm, la corriente que pasa por el galvanómetro multiplicada por la suma de las dos resistencias que están en serie, que serían RM y RG, va a ser igual a la tensión que se aplique entre los extremos del instrumento. Despejando entonces RM, vamos a obtener la expresión que RM va a ser igual a B entre IG menos RG. Y esta ecuación es la que nos va a permitir conocer entonces el valor de la resistencia multiplicadora que hay que colocar al galvanómetro para transformarlo en un voltímetro. En este caso, la resistencia del voltímetro va a ser entonces la suma de RG más el valor de la resistencia multiplicadora. Idealmente, la resistencia de un voltímetro debe ser lo más elevada posible, es decir, debe tender a un valor infinito. Veamos ahora los errores típicos que se cometen cuando se realizan mediciones con amperímetros y voltímetros analógicos. Acá vemos un circuito formado por una fuente en la cual se ha conectado un amperímetro para medir la corriente total y hay una resistencia de carga en la cual tenemos conectada un voltímetro para poder realizar la medición de caída de tensión. En este caso, el amperímetro está representado por su resistencia interna, al igual que el voltímetro. Si la resistencia interna del amperímetro es igual a 0 en términos ideales, entonces el amperímetro no introduce ningún error en la medición. Por otra parte, si la resistencia del voltímetro en términos ideales tiende a infinito, el voltímetro tampoco va a introducir ningún error en la medición, ya que si en el caso del amperímetro esta resistencia vale 0, idealmente el circuito vería como si esto fuese un conductor. Y si por otra parte esta resistencia tiende a infinito, idealmente el circuito no produciría ninguna desviación de corriente hacia el instrumento, por lo tanto esta resistencia de carga no se vería afectada por la conexión del instrumento. El error de la medición al usar el amperímetro entonces sería el siguiente. Tenemos un porcentaje de error igual a la corriente real menos la corriente medida entre la corriente real por 100, que es lo que normalmente hemos llamado el error porcentual. El valor real de la corriente entonces sería el caso en el cual el instrumento no produce ningún impacto en el circuito, es como si el instrumento no estuviese. Y aplicando la ley de Ohm, entonces la corriente real sería voltaje sobre resistencia. El valor medido en este caso sería
la misma ley de Ohm aplicada, pero incorporando la resistencia del instrumento. Entonces la corriente medida sería V sobre RA más R. Debemos tener en cuenta, como lo mencionamos anteriormente, que la resistencia interna del amperímetro es RG en paralelo con RS. En este caso, veamos ahora el error de medición para el voltímetro. Lo mismo podríamos utilizar como referencia o la corriente o el voltaje medido. Si utilizamos la corriente, diríamos entonces que el porcentaje de error sería la corriente real menos la corriente medida entre la corriente real por 100, es decir, la misma ecuación del amperímetro. El valor real de esta corriente sería V sobre R. Ahora, el valor medido, en este caso, cuando conectamos el amperímetro, sería el voltaje de la fuente dividido entre la resistencia del voltímetro en paralelo con la resistencia de carga. Por eso acá entonces en el denominador aparecería RB por R sobre RB más R. Acá entonces la resistencia interna del voltímetro debemos recordar que es la suma de RG más RM. Veamos a través de unos ejemplos la forma en que se puede analizar la estructura interna de un amperímetro y un voltímetro utilizando galvanómetros y analizaremos los respectivos errores de medición. En este primer ejemplo se dispone de un galvanómetro con una desviación máxima de escala de 1 miliamperio, es decir, el galvanómetro tiene un rango desde 0 hasta 1 miliamper y tiene una resistencia interna de 50 ohmios, es decir, RG. Nos piden dibujar el diagrama de un amperímetro que permita medir corrientes máximas en escalas de 2 y de 5 amperios, es decir, 2 escalas. Luego, calcular las resistencias Shunt y representar gráficamente las escalas respectivas. Luego nos piden determinar el error de la medición si el amperímetro se conecta en la escala de 2 amperios para medir la corriente que pasa por una resistencia de 10 ohmios que ha sido energizada por una fuente de 15 voltios. El segundo ejemplo nos plantea entonces ahora la medición de el uso de un voltímetro en el cual se dispone de un galvanómetro con una desviación máxima de escala de 1 miliamperio y una resistencia de 50 ohmios. Es decir, es el mismo galvanómetro que se está explicando en el ejercicio 1 para la medición de corriente. En este caso se pide dibujar un diagrama de circuito de un voltímetro que permita medir voltajes máximos de 10 y 20 voltios. En este caso, el ejemplo 2 también plantea 2 escalas de voltaje. Nos piden calcular las resistencias multiplicadoras y representar dichas escalas. Luego, calcular el error que se comete en una medición en la escala de 10 voltios si el voltímetro se conecta a una resistencia de 10 ohmios que está en serie con otra resistencia igual, tomando en cuenta que el circuito está energizado por una fuente de 12 voltios. A partir de estas dos consignas, entonces hagamos el respectivo análisis. Veamos el ejemplo para la medición del amperímetro, el ejemplo 1. Acá tenemos un diagrama de circuito en el cual tendríamos entonces el punto de entrada que sería por donde circularía la corriente de galvanómetro y acá tendríamos la desviación para la resistencia Shunt de la escala 1 y con este selector podríamos posicionarlo para poder tener una segunda resistencia Shunt para la segunda escala. En este caso tendríamos entonces un amperímetro de 2 escalas. La forma general para calcular la resistencia Shunt sería entonces IG entre la primera escala, sería I1 menos IG por RG. Esta sería entonces la ecuación del cálculo en forma general de la resistencia Shunt. Si fuésemos a calcular la resistencia Shunt de la segunda escala, pues reemplazaríamos a I1 por I2. En este caso, sustituyendo los valores de acuerdo a la consigna para la resistencia Shunt 1, la desviación de fondo de escala o rango máximo del galvanómetro, que es IG, vale 1 miliamper. La primera escala, que es de 2 amperios, serían 2000 miliamper. Lo llevamos a miliamper para tener las mismas unidades en el numerador y el denominador. Y la resistencia del galvanómetro, o en este caso la corriente del galvanómetro, es de 1 miliamper y multiplicamos por la resistencia del galvanómetro de 50 ohmios. En este caso, nótese que el valor de la resistencia Shunt es de 0,025 ohmios.
Fíjense que es una resistencia muy pequeña, por el orden de los 25 miliohmios. Tal como lo mencionamos anteriormente, los amperímetros entonces deben ser instrumentos que tengan resistencias muy bajas. Acá vemos el cálculo de la resistencia Shunt 2, la cual nos permite entonces ampliar la escala del galvanómetro a un rango de 0 a 5 amperios. Los valores serían 1 miliamper, 500 miliamper, restamos 500 miliamper de 1 miliamper y luego multiplicamos por la resistencia galvanómetro y nos queda que la resistencia Shunt 2 es de 0,010 ohms, 10 miliohmios, es decir, es más pequeña. Quiere decir que a medida que aumentamos el rango de medición de corriente, esa resistencia Shunt se va haciendo mucho más pequeña. En este caso, entonces, recordemos que la fórmula para calcular la resistencia externa del amperímetro es el paralelo de RG y RS. Por lo tanto, aplicando esta ecuación, la resistencia del amperímetro para la escala 1 sería de 0,024 ohmios y la resistencia del amperímetro para la escala 2 sería de 0,009 ohms. Nótese que prácticamente las resistencias del amperímetro están dadas por los valores de la resistencia Shunt, ya que el valor de la resistencia Shunt es mucho más pequeño que el valor de la resistencia de galvanómetro. Por eso entonces, cuando tenemos una resistencia muy grande en paralelo con una muy pequeña, el valor resultante tiende al valor de la resistencia más pequeña. En este caso, la representación gráfica de las escalas indica que este instrumento tendría las tres escalas. La escala fundamental, que sería la del elemento básico de medición o galvanómetro, que va de 0 a 1 miliamper, una primera escala de 0 a 2 amperios y una segunda escala de 0 a 5 amperios. De esta forma, entonces, el galvanómetro ya no actuaría como un elemento básico de medición, sino como un amperímetro. Ahora, para evaluar el error cometido con el instrumento al momento de conectarlo en la escala de 2 amperios, es decir, la escala con la resistencia Shunt 1, entonces tendremos este circuito de acuerdo a la consigna. Hay una fuente de 15 voltios y hay una resistencia de carga de 10 ohmios. Y conectamos el instrumento de medición, en este caso con la escala de 2 amperios, que correspondería a la resistencia RA1. La corriente real en esta medición sería entonces 15 voltios entre 10 ohmios, es decir, 1.5 amperios. Por lo tanto, el valor medido o la corriente medida serían los mismos 15 voltios, pero ahora dividido entre 10 más la resistencia interna del amperímetro. Eso nos da 1,49 amperios. Fíjense que la diferencia entre ambas corrientes es una diferencia mínima. El porcentaje de error, entonces, aplicando la ecuación de error porcentual, sería valor verdadero menos valor medido entre valor verdadero por 100. Al hacer esas sustituciones y el cálculo, el error nos daría, en este caso, de 0,66%. Es decir, es un error menor al 1%. Veamos ahora el ejemplo de medición con el voltímetro. En este caso, el ejemplo 2 nos plantea el siguiente diagrama. Tenemos el galvanómetro, que es el elemento básico de medición, conectado en serie con la resistencia multiplicadora 1 para la escala 1. Pero también a través de este selector, si lo cambiamos de posición, tendríamos entonces habilitada la resistencia multiplicadora 2 para la escala 2. La ecuación general para calcular la resistencia multiplicadora depende entonces del voltaje de la escala dividido entre la corriente de galvanómetro o desviación máxima de escala del galvanómetro menos la resistencia del galvanómetro. En este caso, la resistencia multiplicadora 1 sería 10 voltios dividido entre 0,001 miliamperios, que es la desviación máxima de escala del galvanómetro, y a esto le restamos entonces la corriente del galvanómetro, nos da 9.950 ohmios, o lo que sería lo mismo, 9,95 kiloohmios. Nótese que acá entonces la resistencia multiplicadora nos da por el orden de los kiloohms, y recordemos que en el caso del amperímetro nos había dado por el orden, la resistencia Shunt, por el orden de los miliohms. Esto comprueba entonces que las resistencias en un amperímetro son muy pequeñas, mientras que las resistencias en los voltímetros son elevadas. Para la segunda escala, entonces, tendríamos que RM2 sería 20 voltios, que sería el voltaje de la segunda escala, dividido entre la desviación o rango del galvanómetro. Le restamos RG y nos da una segunda escala de 19.950, lo que sería lo mismo que 19,95 kiloohms.
Es decir, que a medida que vamos aumentando el rango de la escala, entonces también se incrementa la resistencia multiplicadora. La ecuación general entonces para calcular la resistencia interna del voltímetro sería la suma del RG, la resistencia galvanómetro, más la resistencia multiplicadora que esté usando. En este caso, en la primera escala tendríamos una resistencia interna de voltímetro de 10.000 y en la segunda escala tendríamos una resistencia interna de voltímetro de 20.000. Si llevamos entonces esto a una representación gráfica, tendríamos las tres escalas, similar al caso del amperímetro. La primera sería la del galvanómetro de 0 a 1 miliamper, pero luego tendríamos entonces una primera escala de 0 a 10 voltios y una segunda escala de 0 a 20 voltios. Para analizar el error en la medición con el voltímetro, utilizando el ejemplo planteado en la consigna, nos dice que tenemos una fuente de 12 voltios conectada a dos cargas o dos resistencias en serie de 10 ohmios. Y en este caso el voltímetro está conectado a una de las resistencias y en la escala, en este caso, la primera escala, que es la escala de 10 voltios, pues sería entonces, utilizaríamos la resistencia de voltímetro 1. Acá tenemos entonces que para calcular en este caso el valor real sería el cálculo del voltaje sin la resistencia del voltímetro. Fíjense que acá tendríamos entonces a esta representación que sería la corriente total del circuito, que sería voltaje 12 voltios dividido entre la resistencia total, que sería la suma de las dos resistencias. Toda esta relación nos da el valor de la corriente real. Y acá tenemos entonces el producto de I por R, que es lo que nosotros siempre hemos aplicado como ley de Ohm para calcular la caída de tensión en una resistencia. Entonces toda la I total multiplicada por esta R de 10 ohmios nos daría los 6 voltios. Acá si analizamos, como las dos resistencias son iguales, debemos saber entonces que por teoría de un circuito serie, los 12 voltios se van a repartir de forma proporcional en ambas resistencias. Y acá tenemos la comprobación matemática entonces de que el voltaje R, el voltaje real sería de 6 voltios. Esto también es lo que se conoce en análisis de circuitos como un divisor de tensión. Acá tenemos entonces el cálculo por el mismo principio de división de tensión del voltaje pero medido. En este caso tendríamos los mismos 12 voltios, la misma resistencia de 10 ohmios, pero ahora en vez de sumarle solo la resistencia de 10 ohmios, le vamos a sumar el paralelo de la resistencia de 10 ohmios con la resistencia del voltímetro. Recordemos que la resistencia del voltímetro en la primera escala es de 10.000 ohmios. Si resolvemos el paralelo de 10.000 ohmios con 10 ohmios, nos da entonces un valor de 9,99 ohmios. Al hacer esta sustitución y este cálculo, entonces el nuevo voltaje sería de 6,003 voltios. Para calcular el error porcentual, trabajamos primero con el error absoluto, que sería la diferencia del voltaje real menos el voltaje medido, dividido entre el voltaje real y multiplicado por 100. Si resolvemos esto, entonces el error porcentual en este caso para el voltímetro sería de 0,05%. Veamos ahora la medición analógica, pero de resistencias, utilizando un ohmómetro analógico. En este caso, este es el instrumento básico que se utiliza para medir en forma directa las resistencias. Y el modelo interno, desde el punto de vista físico, se representaría como un instrumento que tiene los dos elementos de conexión y un selector para diferentes rangos de resistencia. Internamente, en la representación gráfica tendríamos el mismo elemento básico de medición del amperímetro y el voltímetro, es decir, el galvanómetro, pero ahora tendríamos una batería interna y tendríamos una resistencia de ajuste de cero, que es el potenciómetro que vemos acá. En este caso, entonces, los elementos o los parámetros que intervienen en la medición de resistencia sería IG, corriente por el galvanómetro, la RG, que es la resistencia del galvanómetro. Luego está el R0, que es el valor de la resistencia, que es una resistencia variable para ajuste de cero. Luego está el valor de la fuerza electromotriz de la batería interna. Y Rx sería entonces la resistencia externa que deseamos medir.
En este caso, si observamos el diagrama de circuito, las tres resistencias, tanto la del galvanómetro como la resistencia interna de ajuste de cero, así como la resistencia que deseamos medir, quedan en serie. Por lo tanto, la ecuación general para un ómetro analógico estaría dada por IG igual a la fuerza electromotriz de la batería interna dividido entre la suma de las tres resistencias, Rx más Rg más R0. Estas tres resistencias entonces quedarían en serie. Luego entonces, despejando R0, podríamos decir entonces que la expresión general para determinar la resistencia interna va a ser igual a E sobre IG menos RG, ya que si vamos a calcular el valor de la resistencia de ajuste cero, debemos entonces considerar que inicialmente esta Rx vale cero. Es decir, en otras palabras, cuando vamos a utilizar el ómetro analógico, lo primero que tenemos que hacer es unir los dos terminales de medición para de esa manera entonces poder ajustar esta resistencia y que el galvanómetro se ubique justo en la posición de medición de cero resistencia. En este caso entonces para Rx0, esta sería la forma de calcular la R0. Veamos el procedimiento de uso del ómetro. El primer paso entonces, con los terminales en cortocircuito, es decir, prácticamente lo que estamos diciendo es que Rx sería igual a 0. La resistencia de ajuste R0 se va a mover hasta que la lectura de corriente en la escala del galvanómetro sea máxima o se mueve hasta el fondo de escala, lo cual significa que la lectura de la Rx es 0. Veamos acá gráficamente qué es lo que sucede. Cuando nosotros tenemos las tres resistencias conectadas, la resistencia equivalente total es más grande. Por lo tanto, la corriente que va a circular por el galvanómetro es menor. Cuando quitamos Rx y la reemplazamos por un cortocircuito, es decir, unimos los dos terminales del ómetro, entonces la resistencia equivalente del circuito del ómetro se va a hacer mínima. En esas condiciones, al hacerse mínima, entonces el circuito interno va a tener la circulación máxima de corriente. En ese caso, esa circulación máxima de corriente corresponderá a la máxima corriente que puede soportar el galvanómetro de acuerdo a las especificaciones del instrumento básico de medición. En el segundo caso, entonces, la resistencia desconocida Rx la conectamos entre los terminales. Luego, entonces, la corriente a través del galvanómetro va a disminuir, ya que aumentamos la resistencia del circuito. De esta manera, entonces, analizando el nuevo diagrama, tendríamos entonces ahora la Rx conectada. Al incrementar la R equivalente del circuito interno del ómetro, vamos a tener una menor corriente, quiere decir que la corriente del galvanómetro comienza a disminuir. A medida que vamos aumentando Rx, la resistencia del galvanómetro irá disminuyendo. En este caso entonces decimos que el valor de medida de la corriente en el galvanómetro va a ser inversamente proporcional al valor de la resistencia Rx. Es decir, mientras más grande sea Rx, menor será la corriente que pasa por el galvanómetro. Por lo que la posición de la aguja en el galvanómetro puede ser utilizada como una referencia de medición de esa resistencia Rx. Para explicar este funcionamiento del ómetro analógico utilizaremos este ejemplo 3. Se dispone de un galvanómetro que tiene una desviación máxima de escala de 1 mA y una resistencia interna de 75 ohmios. Bastante parecida a las especificaciones del instrumento amperímetro y voltímetro que analizamos anteriormente. Luego entonces, ¿qué valor en miliamperios medirá la escala del galvanómetro si se conecta con una resistencia Rx de 1000 ohmios en los terminales? Acá vemos entonces que la resistencia de ajuste cero del instrumento sería la batería, por ejemplo, 9 voltios, dividido entre la desviación máxima de escala del galvanómetro y restándole la resistencia del galvanómetro. En este caso, la resistencia de ajuste de cero sería de 8925. Generalmente esa resistencia de ajuste de cero se utiliza un potenciómetro para poder variar y llevar manualmente la escala justo al valor 0. Para una Rx de 1000, es decir, ahora quitamos el cortocircuito y colocamos la resistencia Rx, entonces la corriente de galvanómetro, sustituyendo los valores, sería el valor de la resistencia a medir, los 75 correspondientes al galvanómetro y los 8925 ohms de la resistencia de ajuste interna.
En este caso, la corriente del galvanómetro es de 0,9 miliamperios. Quiere decir que el galvanómetro, al colocar una resistencia de 1000 ohmios, se movería desde 1 miliamperio, que sería el valor de deflexión máximo, y se desplazaría desde 1 miliamperio hacia 0,9 miliamperios. Se movería levemente. Luego, imaginemos que duplicamos ahora a 2000 la resistencia. La corriente del galvanómetro se mueve de 0,9 a 0,8. Fíjense que entonces no hay un movimiento lineal, sino que a medida que va aumentando, duplicamos nuevamente la resistencia, la corriente del galvanómetro baja a 0,6. Es decir, tiene un comportamiento diferente al comportamiento lineal del voltímetro o del amperímetro. En este caso acá podemos observar entonces las diferentes escalas para el ómetro. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos un instrumento que mide corrientes y voltajes y resistencias y vemos entonces que en la parte izquierda están los valores mínimos o ceros, tanto del elemento básico de medición, que sería el galvanómetro, como los elementos de voltaje y corriente. Y cuando el galvanómetro se desplaza hacia su punto máximo, tendríamos entonces los máximos valores de medición de voltaje y corriente. Pero si observamos en la escala de color verde, que es la de medición de resistencias, entonces la escala está graduada en sentido inverso. Cuando el galvanómetro está en su punto máximo, que sería acá a la derecha, la resistencia tiene un valor mínimo de 0. Y a medida que va entonces disminuyendo la corriente del galvanómetro, los valores de resistencia van aumentando hasta llegar al valor máximo de medición. Por eso entonces decimos que la escala del ómetro es totalmente inversa a las escalas de voltímetros y de amperímetros. Veamos ahora la integración de los tres elementos anteriores, los tres instrumentos anteriores, integrados en un instrumento único conocido como multímetro analógico en este caso. Y el multímetro entonces básicamente es un elemento con múltiples escalas que permite medir varios parámetros. En nuestro caso hacemos referencia a la medición de voltaje, corriente y resistencia. Acá vemos entonces la representación a través de una imagen de un multímetro analógico. En el multímetro analógico encontramos entonces diferentes elementos a considerar. Primero, las diferentes escalas de voltaje, escalas de corriente o escalas de tensión. También tiene, por supuesto, la aguja indicadora, que se va a mover sobre la escala, el elemento básico de medición, que lo observamos acá internamente, la bobina móvil, a la cual está sujeta la aguja indicadora. Acá tenemos entonces el ajuste de 0 para el caso del ómetro, el conmutador, que es el selector de diferentes posiciones para escoger cuál es el tipo de variable y la escala que voy a utilizar, la selección de escalas de voltajes, en este caso este tramo muestra los voltajes de corriente continua y este tramo muestra los voltajes de corriente alterna. La selección de escalas de corriente, acá vemos entonces un rango de diferentes corrientes. La selección de escalas de resistencia, diferentes rangos de escalas de resistencias. Y acá vemos los terminales de conexión. Tenemos un terminal para la medición de corriente, hay un terminal común para medir voltaje y resistencia y tenemos el medidor de voltaje y resistencia y también de corrientes pequeñas por el orden de los miliamperios. Veamos un esquema básico que nos permita interpretar el funcionamiento de ese instrumento a través de un diagrama eléctrico. Acá vemos entonces un galvanómetro con unas resistencias Shunt, unas resistencias multiplicadoras y un elemento interno de medición de resistencia con una batería interna, una resistencia de ajuste de 0. Acá tenemos entonces el terminal común y el terminal de corriente, de manera que cuando nosotros aplicamos el instrumento para medir corriente, cuando lo utilizamos para la medición de corriente, la corriente va a circular en esta dirección. Acá vemos entonces la resistencia Shunt y tendríamos las tres escalas que nos permiten seleccionar tres diferentes rangos de medición de corriente. Si aplicamos entonces la corriente para medir con este instrumento, la corriente circularía, llegaría hasta acá, hasta este nodo,
y luego de acuerdo al shunt que esté seleccionado circularía por acá y saldría por el terminal común. Luego entonces tenemos el o el tercer terminal, que es el de medición de voltajes y resistencias. Acá tenemos entonces un conjunto de resistencias que serían las resistencias multiplicadoras. En este caso tendríamos la batería interna para el ómetro y acá tendríamos la resistencia de ajuste de cero. Si conectamos acá, por ejemplo, el selector en 5, 6 o 7, cuando conectemos el instrumento, la corriente circularía por acá, por ejemplo, por el elemento, supongamos 7, pasaría hacia el galvanómetro. Y quedaría entonces en serie la multiplicadora con la resistencia del galvanómetro. Si ahora colocamos el selector, por ejemplo, en la posición 4, entonces quedarían inhabilitadas las shunts y las resistencias multiplicadoras y el elemento de medición estaría actuando ahora la batería interna con la resistencia de ajuste cero y la resistencia del galvanómetro, y a través de este elemento común se entregaría por el galvanómetro la corriente a la resistencia que deseamos medir. Por supuesto, entonces el conmutador selector es el que nos va a permitir definir las diferentes escalas que vamos a utilizar. Las posiciones del conmutador, entonces, y sus funciones serían las siguientes. En las posiciones 1, 2 y 3, el instrumento multímetro estaría siendo utilizado como amperímetro. En la posición 4, el instrumento estaría siendo utilizado como ómetro. En las posiciones 5, 6 y 7, estaría siendo utilizado como voltímetro. Y en la posición 8, que no tiene ningún tipo de conexión con los elementos internos, estaríamos utilizándolo como galvanómetro, es decir, un instrumento de medición de corrientes pequeñas por el orden de los miliamperes. Veamos ahora entonces el uso del elemento de medición de potencia eléctrica. Cuando hablamos de este tipo de instrumentos, nos referimos a aquellos que son capaces de medir la potencia promedio que consume o que es consumida en un sistema, en un circuito. Según la definición de potencia, entonces, un batímetro debe ser un instrumento que pueda medir el producto de las señales eléctricas de voltaje y corriente. En este caso, para la implementación de los instrumentos de medición de potencia, se utilizan galvanómetros denominados galvanómetros electrodinámicos, en los cuales se forman el campo magnético no con imanes permanentes, sino con electroimanes. Acá tenemos entonces dos núcleos y sobre esos dos núcleos hay dos bobinas fijas que forman el campo magnético. Y luego dentro de ese campo magnético formado por dos dos elementos electroimanes está la bobina móvil, y esa bobina móvil se va a mover en forma proporcional a la corriente que pase por ella misma, pero también a la intensidad de corriente que pase por el electroimán que está formando el campo magnético. De manera simplificada, entonces, tendríamos esta bobina, que serían las bobinas fijas, a través de la cual va a circular una corriente que va a formar un campo magnético. Este campo magnético que se forma acá va a interactuar con el campo magnético que se forma en la bobina móvil. Entonces, cuando la corriente de la bobina móvil circula cuando por la bobina móvil circula una pequeña corriente, va a haber una interacción entre los dos campos magnéticos. El campo magnético de las bobinas fijas y el campo magnético de las bobinas móviles. Generalmente, cuando hablamos de un batímetro, entonces, a las bobinas fijas se les llama bobinas amperimétricas, y a la bobina móvil, que es la que soporta menor cantidad de corriente, se le llama bobinas voltimétricas. Recordemos que en el caso del amperímetro, las bobinas o las resistencias internas de los amperímetros son bajas, soportan grandes cantidades de corriente. Por eso entonces la bobina fija va a ser la bobina amperimétrica, que es la que puede soportar mayor corriente. Mientras que la bobina móvil tiene mayor resistencia, soporta menores corrientes, entonces sería en este caso la bobina voltimétrica. Acá tenemos entonces bobina fija, bobina amperimétrica y bobina móvil, bobina voltimétrica. Es decir, es como si entonces un amperímetro y un voltímetro se integraran, se fusionaran para, midiendo voltaje y corriente, poder tener la medición directa de potencia. Acá vemos entonces el esquema de conexión de un batímetro. Tenemos entonces entre el punto 0
y el punto B la bobina voltimétrica, y entre este punto 0 y este punto A la bobina amperimétrica. Si acá tenemos los dos elementos de medición o los dos terminales donde vamos a hacer la medición, aquí tenemos la resistencia de carga, entonces la corriente viene por esta línea, entra a la bobina amperimétrica, sale de la bobina amperimétrica y va al elemento de carga. Quiere decir que con esa bobina amperimétrica el instrumento está tomando la cantidad de corriente que va a pasar por R. Luego, si observamos entonces en el terminal 0 tenemos conectada la bobina voltimétrica y en el otro extremo tendríamos entonces la conexión en paralelo de la bobina voltimétrica con la resistencia R. Dicho de otra forma, estamos entonces midiendo el voltaje y la corriente, pero combinándolas en un mismo instrumento por el principio electromagnético de los sistemas de bobinas móviles y bobinas fijas, tendríamos entonces una deflexión en el batímetro equivalente o proporcional a la interacción de estos dos campos magnéticos. Gráficamente, en un circuito eléctrico tendríamos entonces la representación de la bobina móvil conectada en paralelo, es decir, la bobina voltimétrica, y la bobina fija, la bobina amperimétrica conectada en serie con la resistencia de carga. Acá vemos entonces voltimétrica en paralelo, amperimétrica en serie. Veamos ahora entonces la medición de potencia eléctrica utilizando un batímetro en el cual observamos el terminal de la bobina amperimétrica, el terminal de entrada y el terminal de salida, el terminal de entrada y dos terminales de salida de las bobinas voltimétricas. En este caso para un rango de escalas de 150 y un rango de escala de 300 voltios. Acá entonces tenemos los dos puntos de conexión de las bobinas amperimétricas. Podemos utilizar o una bobina amperimétrica para medir un rango de 2,5 o las dos bobinas fijas para medir un rango de 5 amperios. Luego tendríamos entonces una bobina móvil punto común. El primer rango serían 150 voltios y el segundo rango serían 300 voltios. Y acá tenemos entonces un cuadro donde podemos ver los rangos de escala del batímetro. Si utilizamos en primer lugar las corrientes o la bobina fija o bobina amperimétrica para el rango de 2,5 amperios, tenemos dos opciones de voltaje, por lo tanto tendríamos dos escalas de potencia, 375 y 750 watts, que es la escala que vemos acá en la parte inferior. En ese caso entonces, dependiendo de la bobina que utilicemos, haremos la medición en cualquiera de estas dos escalas que tenemos en la parte inferior. Pero luego podemos entonces reemplazar, cambiar esta bobina por 5 amperios y en ese caso, cuando medimos por 5 amperios, entonces tendríamos dos escalas. Tendríamos la escala de 150 voltios para la bobina voltimétrica y 300 voltios. Es decir, los rangos entonces cambiarían a 750 watts y 1500 watts. Y de esa manera entonces observen que tenemos las tres escalas de amperímetro configurando, o en este caso del batímetro, configurando las diferentes bobinas amperimétricas y voltimétricas del instrumento. Bien, de esta forma entonces llegamos al final de este video en el cual hemos hablado sobre los instrumentos analógicos para las mediciones eléctricas básicas, mediciones de corriente, voltaje, resistencia y potencia.